En el presente video vamos a demostrar el uso de algunas gráficas XY, plot XY, con funciones del Statistical Tools, que significa herramientas estadísticas. Ambos plugins fueron presentados en un video anterior y aquí los vamos a combinar, aunque sea un ejemplo bastante simple. Para comenzar, tenemos esta hoja de cálculo de Smart Studio que muestra la función que representa lo que se llama la función de probabilidad de masa para la distribución binomial. Esta función se puede escribir de la siguiente manera: f, paréntesis x, barra espaciadora, dos puntos, n, signo de admiración, dividido por x, signo de admiración, por, paréntesis, n menos x, barra espaciadora, signo de admiración, barra espaciadora, por p elevado a la x, barra espaciadora, por 1 menos p, barra espaciadora, elevado a la n menos x. Así fue como la incluí aquí, aunque le puse un paréntesis extra ahí que no hace ninguna diferencia. Y le cambié el color del texto a azul. Eso fue lo único que hice. Y está definida para x desde 0 hasta n. Después tenemos la función de distribución cumulativa, que simplemente es la suma desde k igual 0 hasta x para cualquier valor de x de la función de densidad de masa. Perdón, la densidad de masa de probabilidades. Para generar los datos para graficar la función binomial, la distribución binomial tanto de la masa como de la cumulativa, utilizo estas operaciones. La primera es simplemente x, dos puntos, range, 0, n, y eso me produce los valores de 0 al 10. Que ya la tenemos creada aquí. Posteriormente pongo los valores de la probabilidad de masa calculando f de x, barra espaciadora, y utilizo mi vectorización. Eso me produce los valores correspondientes a la probabilidad de masa. Y con este cálculo, f mayúscula de x, barra espaciadora, vectorización, igual, me produce la función cumulativa. Posteriormente hago simplemente estas dos matrices aumentadas, mxf augment xx con ff en minúscula, y mx mayúscula f es augment xx ff mayúscula. Ustedes pueden ver los contenidos de estas matrices escribiendo mxf igual, es los valores de x y la probabilidad de masa, y mxf igual la cumulativa. Ahora lo que voy a hacer es crear las gráficas correspondientes a esas matrices. Hago un clic acá, me voy a cambiarles esto del español. Que me voy a insertar gráfica x y plot. La subo un poquito acá y acá le voy a poner mxf minúscula. Tengo que hacer algunos cambios. Aquí vamos a hacer un doble clic para comenzar los letreros, labels. La x está bien, la y va a ser f de x minúscula. Y le podríamos poner PMF, como se conoce en inglés, Probability Mass Function, PMF f de x. En cuanto al título, le podemos poner PMF binomial. Respecto al eje x,
va a ir desde 0 hasta 10. Con un lugar decimal en incrementos de 1. Y en lo que se refiere a la Y, con un lugar decimal va hasta un máximo de 0.3, con un mínimo de 0 en incrementos de 0.1. Lo que me queda es cambiar esto de una función continua a una función discreta en las trazas. Es una única traza, voy al estilo de línea, le cambio el color a transparente y el símbolo le vamos a poner un círculo. Y ahí tenemos esta gráfica PFF binomial. Para hacer la probabilidad cumulativa voy a seleccionar así, decir control C para copiar y control V para pegar. Repitiendo, seleccionamos esta gráfica, hacemos control C para copiar, clic, control V, V chica, V para pegarla. Y le vamos a cambiar esta última F por una mayúscula. Eso nos cambia la escala vertical. Vamos acá, vamos a cambiar el título. Esta es la CDF, la Cumulative Distribution Function, función cumulativa de probabilidades. Y la escala vertical ahora llega hasta 1. El máximo es de 1. El mínimo es 0. Y vamos a poner los incrementos 0 acá, de 0.2. Y ahí tenemos tenemos que cambiar el letrero acá en las labels. Ya no es la PMF, sino es la CDF con mayúscula F. Y aquí tenemos pues la aplicación de plot XY con unas funciones derivadas de probabilidades. Ahora, si nos vamos a las funciones fx, tenemos que haber cargado el plugin de Statistical Tools. Entonces, en las funciones, en todas las funciones podemos buscar bajo la P. PDF binomial. Y tenemos dos versiones. Una versión utiliza dos argumentos y eso es cuando queremos sacar la tabla de probabilidades. Si ponemos el valor de n y p, que lo hemos definido anteriormente como 10 y 0.3, y decimos igual, esto nos da una tabla de valores de la distribución de probabilidades. Ok, vamos a hacer un espacio aquí. Si utilizamos tres argumentos, podemos calcular los valores individuales de la probabilidad. Y en este caso lo que yo hice fue hacer lo siguiente. Hice un clic acá, me fui fx, busqué bajo las P, PDF binomial con 3, insertar. Le puse el valor de xx, que es mi vector de valores de x. Le puse los valores de n y p. Hice una selección y utilicé el vector, a la vectorización acá. Le pongo igual, me da mi tabla de valores de la probabilidad de masa. ¿Okay? De forma similar, hago clic, voy a funciones, busco en todas las funciones bajo la C, la binomial, con 3. Inserto, le pongo XX, N, la N va acá.
IP y digo barra espaciadora para seleccionar y utilizo la vectorización igual y me da los valores de la cumulativa. Correspondiente a XX. Eso es lo que tengo acá, nada más que aquí los guardé bajo variables f minúscula b y f mayúscula b que corresponden a la binomial. Después hago unas matrices aumentadas y esta debe ser la binomial. FB. Y produzco las gráficas, produciendo las gráficas conjuntas de la PMF y de la CDF. Aquí utilizando los valores que obtuve con mi función previamente definida, estas dos funciones acá. Y acá utilizando las funciones del Statistical Tool. Y allí, como pueden ver, se tiene básicamente la misma gráfica. Pues estas definiciones acá están basadas en la definición de la binomial. Como les decía, si utilizan con dos argumentos obtienen las tablas binomiales. Y podría hacerse la gráfica utilizando esta versión de las funciones. Este video tenía como propósito una breve introducción a los ejemplos usando herramientas estadísticas combinados con las gráficas X y Y. Y así concluimos este video en particular.